Y colorín y colorado, esta serie de días feriados casi se ha acabado. Digo casi porque todavía falta media hora más de programa para hablar todavía de mucho de lo que está ocurriendo en esta feria, que recordemos que termina mañana, día 2 de marzo. Bienvenido el mes de marzo, bienvenida casi la primavera, bienvenida Julia Santibáñez, ¿cómo estás? Bienvenida Laura García, muchas gracias, pues muy feliz, aunque también hay algo de nostalgia, digamos, anticipada por terminar días feriados que tanto he disfrutado. Pero bueno, tenemos, como bien dices, media hora por delante. Tenemos media hora en la que hablaremos de migración. Hay un cuento, siempre decimos que el de Monterroso es el cuento más corto, bueno, hay varios más cortos, y hay uno de Luis Felipe Lomelí que se llama El emigrante, que dice ni más ni menos que así, es muy corto, así que se lo puedo decir perfectamente al aire. Dice, ¿olvida usted algo? Y responde, ojalá. Vamos a hablar hoy de esos movimientos migratorios, de esas causas que hacen a la gente abandonar su hogar, su país, su trabajo, su familia. Sí. Y vamos a hablar de cómo en la literatura también queda plasmada toda esta situación. Todavía queda lunes para la clausura y demás, pero hoy domingo ha estado un montón fulgurante. De cosas. Odette Alonso presentó su libro de poesía Últimos días de un país. Almadelia Murillo presentó su nuevo libro de cuentos, cuentos de maldad y alguno que otro maldito, publicado por Alfaguara y muy recomendable. Eduardo Antonio Parra presentó su novela Laberinto, de la que estuvimos hablando. En fin, muchísimas actividades hoy, como siempre, la feria no para, no cesa, es como un corazón enloquecido, batiendo a ritmo insospechado. Así que bueno, muchas cosas han pasado hoy y todavía, como bien dices, faltan por pasar y mañana. Así que 41 no se despeguen años de la lleva feria. esta feria dando ese homenaje a las letras, 41 años dándoles un poquito de lo que pasa en el terreno y en el panorama literario en México, empezando el año en esta feria del Palacio de Minería que tanto se antoja visitar siempre. Nosotros en TV UNAM llevamos como 4 o 5 años aquí cubriéndolo, esperemos que sean muchos más, pero ustedes han hecho posible también que estemos aquí gracias a sus comentarios, sugerencias y a todo lo que han aportado en redes sociales. Recuerden, hashtag días feriados, hashtag prende TV UNAM, para que nos digan lo que quieran a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook. Hola de nuevo a los que están en Facebook Live y por Instagram. Sean todos bienvenidos. Y tenemos un ganador. Ayer dijimos que quien respondiera a la pregunta, el nombre del sitio web de Alberto Chimal, se iba a llevar el libro La noche en la zona M del mismo autor. Y respondió Ulises Velázquez Gil, @Clio Babelis. Un saludo, Ulises, siempre muy entusiasta participador en todas las preguntas. Así que la producción se pondrá en contacto contigo para que te lleves tu libro de Alberto Chimal y luego vengas y nos platiques qué encontraste en él, porque seguramente te va a gustar. Alberto Chimal es de los escritores más queridos, más reconocidos, más seguidos. Tiene tuvo esta enorme iniciativa desde hace ya varios años que continúa con Raquel Castro de cada semana grabar, transmitir más que grabar en vivo consejos de escritura, analizan libros, en fin, van como dando el pulso de lo que ocurre en el mundo de la literatura y es una maravilla Alberto Chimal. Así que bueno. Pues como tenemos hoy un invitado maravilloso que nos viene a hablar de migración y de cómo se plasma eso en papel y en letras y en palabras, vamos rapidísimo a esta primera cápsula. Ayer les adelantamos en el promo que Aarón Díaz más bien, nos va a hablar un poquito de esa manera de contar la narrativa en el cine acerca de la migración que ha llenado buenas escenas, grandes películas y que sin duda hoy retrata más la voz, la presencia desde la voz del migrante, del protagonista de esos movimientos y cómo es cruzar las fronteras. Así que vámonos con esa primera cápsula y enseguida volvemos con un invitado. Es un libro que llevó muchos años de trabajo, surge como parte de un proyecto de un seminario, taller de investigación en cine y migración. Varios de los autores que están aquí se comprometieron durante un periodo largo de tiempo en el seminario y posterior en el trabajo del libro. Algunos otros nos incorporamos posteriormente. Son varios autores con una pasión, un compromiso, una creatividad por expresar y explorar el tema de la migración a través del cine. Este libro reúne a literatos, sociólogos, gente de ciencias políticas, pero también cineastas y guionistas, ¿no? Entonces, la mirada son sobre el tema de la migración,
pero abordada desde diferentes perspectivas. El artículo de la doctora Graciela Martínez Salce hace un análisis sobre una productora que se llama National Film Board en Canadá, que a través de esta productora se dirigieron, se produjeron diferentes documentales y alguno de ficción. Y lo que podemos ver en estas producciones es la otra cara de Canadá. Regularmente Canadá se ha construido a través del Estado con políticas públicas, políticas en los medios, sobre un país de sueño. Entonces, en estos documentales justamente nos presentan esta otra cara, que es una cara que enfrentan en el caso del documental El contrato de Min Sok Lee, que ella también escribe un artículo en este libro, se presenta la precariedad laboral a la que se enfrentan los y las jornaleras agrícolas que participan en el programa de trabajadores agrícolas temporales. Todas las vicisitudes que tienen que enfrentar, donde el racismo es una de las partes fuertes que tienen que enfrentar muchos de los inmigrantes. El documental a mí me ha servido, ¿no?, para acercarme, para dar voz a los y a las migrantes y también para trabajar con ellos. Es muy difícil ir, por ejemplo, a las granjas en las comunidades canadienses con un artículo que publicaste en un libro, o a las comunidades en México con un artículo que publicaste en una revista indexada. El documental es un instrumento que puede transformar y es un instrumento didáctico de concientización, ¿no?, que puede detonar elementos para reflexionar. Pues ahí está la migración y el cine como la narrativa de estas personas que tienen que dejar su casa. Recordemos que no es por gusto, no es por placer, ni por diversión, ni porque no tengan nada mejor que hacer. Se van de su casa porque buscan mejores oportunidades, igual que las buscamos todos. Ahí está un intento, este libro que plasma las distintas posibilidades de narrar la migración. Y ahora tenemos aquí a un invitado que sabe de estos temas. Primero que nada porque es periodista, pero también porque lleva 18 años viviendo en México, él es español, pero desde ambos costados, me atrevo a decir, tanto el profesional como también el personal sabe lo que implica llegar a otro lugar, aunque en su caso no como migrante, pero sí como un gran periodista que ha trabajado este tema de la migración, de México, la política, un montón de temas espinosos. Jacobo García, muchas gracias por estar en Días Feriados. Julia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Laura. ¿Por dónde empezamos a conversar contigo? ¿Qué de todo lo que haces? Me apetecería que nos dieras primero como una especie de mínima semblanza de lo que estás haciendo recientemente en México y en Centroamérica. Pues fíjate que el tema que nos convoca es la migración, pero sí que a lo largo de estos años, por hacer un resumen, es verdad que la tarea periodística y como corresponsal para una zona como México, como Centroamérica, como el Caribe, originalmente abarca casi todos los aspectos que te quiero decir, que quieras abarcar. No tenemos una cartera como tal asignada, no somos una fuente, como se dice aquí, sino que te permite un poco picar de todo, y como nos reprochan ahora, mucho de todo y un poco de todo y mucho de nada, pero es cierto que hemos ido pasando desde un interés muchas veces empresarial, político, sobre las circunstancias que rodeaban a México. Se pasaron unos años después donde el tema de la violencia, del narcotráfico, del crimen organizado se hizo muy presente en todos los corresponsales y toda la prensa extranjera que estábamos aquí, porque había un gran interés en España y en el resto del mundo por contar qué estaba pasando, por qué sucedían determinadas cosas, por qué se veían determinadas escenas que no solo no se habían visto en México, sino que ponían los pelos de punta a cualquiera que siguiera un poco la realidad. Y toda esta dinámica también violenta nos hizo a los que entramos con unos ojos un poco nuevos ir conociendo, sabiendo y adentrándonos en mundos del que lo desconocíamos originalmente todo, pero que con el paso de los tiempos, bueno, pues hemos ido sabiendo más de cárteles, de capos, de cómo se mueven, de cómo se descomponen o de cómo se reorganizan, mucho más de lo que quisiéramos.
Y sí que en los últimos años noto que de repente el tema migratorio tiene una clara agenda, al menos en nuestros medios, ¿no? Hemos pasado de mirar como un fenómeno que afectaba a México en su movimiento al norte, las comunidades mexicanas en Estados Unidos, los problemas que se enfrentaban con la nueva administración, el famoso muro de Trump, a de repente empezar a voltear hacia Centroamérica y empezar a decir: aquí hay una crisis migratoria importante, los próximos años vamos a seguir hablando de esto porque es un tema sin resolver y porque encontramos un triángulo norte-centroamericano roto, quebrado, podrido socialmente y muy descompuesto políticamente, que eso lo que está provocando es las situaciones que estamos viviendo, las caravanas, una migración masiva, un repunte sobre las solicitudes de refugio brutal. Todo ese fenómeno de alguna forma ya no es algo ajeno que pasa en el sur, sino que está llamando a la puerta y a veces no llama, sino que la golpea y entra. Y la tira. Y la es tira una y puerta entra. a la que además tú has traspasado, porque tú ahora eres corresponsal o más bien periodista en El País, nos has regalado un montón de reportajes que tienen que ver mucho con eso. Yo no sé si a ti te gusta decirlo, pero por lo menos en México se te conoció mucho en el 2011 por una anécdota en la Feria del Libro de Guadalajara, porque él fue el que le preguntó al entonces candidato para presidente sus famosos 3 libros favoritos, y ahí fue donde todos pusimos el ojo sobre Jacobo, pero le preguntabas también en ese momento sobre la presencia del ejército en la calle y sobre las drogas. O sea, ya era un problema que desde hace 2 sexenios venía forjándose, aunque viene de mucho más largo, y ahora te dedicas también a estar en esas caravanas, a acompañar desde Honduras, desde Centroamérica, y has sido migrante tú en propia carne. ¿Qué gente son la que te encuentras tú migrando? ¿Cómo son esas personas? Porque tenemos a veces muy confundido quiénes son esas personas que cruzan la frontera, que vienen acá huyendo muchas veces de la muerte, y tú de alguna forma, para entender esas vidas y esas experiencias, convives con ellos y eres un migrante más de esa caravana. Es curioso porque el fenómeno caravana dejó de hacer de la migración un fenómeno individual, clandestino y oscuro, a convertirlo en algo masivo, a la luz del día y colectivo. O sea, y además rescató, puso sobre la mesa algo que hasta entonces yo no había visto, que es el orgullo de migrar. El orgullo de ser migrante y el saber que detrás de esa movilización hay un discurso político, hay una reivindicación y hay un decir: estos países, estos gobernantes, este triángulo norte centroamericano tal y como está no aguanta más. Y esa es un poco lo que esconde esta emigración masiva. Estamos hablando de que de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, están saliendo en torno a 300 personas diarias de cada uno de los países, en torno a 1.000 personas diarias. Son 30.000 personas al mes que buscan todas las salidas y buscan cualquier hueco para intentar su objetivo de llegar al norte. Lo que ha facilitado estas caravanas, lo que me ha permitido, nosotros hemos hecho varios reportajes en el periódico y tratamos creo que es importante para los periodistas no solo dar la información tal y como está, que además hoy en día es casi encontrable en cualquier red social, en cualquier forma de información rápida. Creemos que es importante contextualizar, poner y conseguir no empatizar, porque yo no tengo que llamar a nadie, o sea, creo que no es la obligación nuestra, pero sí al menos dar todas los aspectos que rodean la huida de una persona para saber qué está ahí abajo. No son delincuentes, no son tipos que vienen a robar el pan, no vienen a quitar empleos, son señores que no se marchan, huyen. Y entonces el contexto ahora mismo de violencia que hay en sitios como El Salvador o como Honduras, sumado a la falta de oportunidades y ahora todos los fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, sequías prolongadísimas que están cambiando y desconfigurando lo que es el panorama centroamericano. Ahora acabo de llegar de una zona del Golfo de Fonseca que es por hacer y todo el corredor seco, que por dar un número rápido, en los últimos meses México ha deportado en torno a 10.000 centroamericanos. De ellos 6.000 venían de Honduras.
Bien, de esos 6.000, prácticamente 70-80% salen de una zona muy concreta que es el corredor seco, que es una zona donde ya no hay cosechas, ya no hay producción, ya no hay más que salida y la huida es la única alternativa. Tampoco hay programas sociales de ningún tipo. Entonces, saber de dónde está saliendo esta gente, ¿no? Y lo que queremos es irnos al lugar de origen también y saber de qué se están marchando, ¿no? La tremenda Leila Guerriero, esta periodista argentina, dice algo que me gustaría ponerte sobre la mesa y que brevemente nos cuentes cómo lo ves. Ella dice que el periodista lo que hace es ver donde otros miran lo que los demás no ven. ¿Cómo haces tú, cómo preparas tus ojos, tu mente, tu sensibilidad, tu piel para ver lo que está ahí sobre la mesa, como todo esto, pero la gente no está, los demás no estamos viendo? Bueno, me encantaría que tuviéramos esos rayos X para poder ver más allá, pero en realidad tampoco me considero que descubra el agua caliente ni el hilo negro, sino que tratamos de ir a... uno de los reportajes, Las vidas rotas que irritan a Trump, era la historia de Manuel. Él salía de una zona muy concreta de Honduras. Vamos a su casa. Voy a su casa y mientras voy caminando con él y voy escuchando historias, que es lo que contaba un poco antes, este fenómeno de la caravana me ha permitido caminar con ellos horas y horas y horas y horas, porque ninguno de los dos teníamos nada que hacer más que caminar y caminar. Y te acercas a un 0,01%, un sufrimiento más o menos parecido. Hoy Manuel está esperando sus papeles en una zona de Yucatán, pero también íbamos con otro compañero que está detenido en Estados Unidos. Bien, al fin y al cabo lo que te permite es poder hablar, mira, de vidas desestructuradas, de falta de oportunidades, de gente que lo ha intentado. O sea, no son ni flojos ni vagos, es gente que lo está intentando y que viene y te dice, quiero un trabajo, quiero una oportunidad, y tengo derechos unos derechos que van casi de origen y que todo el entorno parece que se lo niega, ¿no? Y luego yo no soy migrante, pero al fin, o sea, no me considero como nada que ver con quienes componen esas caravanas, pero es cierto que al final oyes historias que es las que yo he oído en mi casa cuando se fueron mis padres de Galicia a Madrid, o cuando me fui de Madrid a México, y que tienen que ver con nuevas oportunidades, con tener un futuro mejor, con nostalgia, o sea, con tus familias, y con que tu próxima generación no sea tan jodida y no lo pase tan mal como lo han pasado tú. O sea, creo que es una aspiración tan legítima como respirar, crecer o buscar oportunidades, ¿no? Jacobo, yo no sé si es una sensación mía o que de alguna forma hemos hablado más sobre ello, pero yo siento que hay un auge ahora en la literatura que habla de migración. Hay más libros que se están publicando y hay más interés en leerlos, hay más acercamiento para saber desde el punto de vista del migrante, como habíamos en la cápsula, o simplemente por informarnos. Tú, en tu caso, es una labor periodística, pero digamos que se podría dar y podría caber la novela, la ficción también para explicar la migración. Yo he visto hasta libros infantiles que hablan de migración como para que los niños puedan entender también un poco dónde están y qué los rodea. ¿Tú cómo ves este panorama, estas publicaciones? El otro día hablábamos de La Tropa, esta caravana de Alberto Pradilla, es decir, hay ahora mismo una serie de títulos que están entre los primeros en ventas también, que se dedican a hablar de lo que está pasando. Sí. ¿Crees que es un tema que faltaba por hablar o ya viene de lejos y nada más ahora nos hemos dado cuenta? Creo que no se ha contado porque el fenómeno caravana de repente como que nos ha sacudido a todos y nos lo ha puesto delante. Están juntos, todos juntos, de Carlos Martínez, un periodista salvadoreño también excelente, que... de hecho, Caravana, el libro de Alberto Pradilla, es el resultado de pasar muchos días junto a todos ellos, llegar a casa, llegar ante tu editor, llegar ante la página de papel y saber que todo el espacio que tienes es insuficiente para contar todo lo que traes en la mochila. Y además creo que tienen todos los mimbres, tienen todo lo necesario para formar un buen libro. En este caso son recopilaciones periodísticas de una gran calidad, pero es que cada una de esas historias rotas trae detrás una historia de superación, una vida de desarraigo, una vida que te explica el país que dejan, unas vidas que sirven para explicar un contexto del que lo desconocemos mucho
y luego mucha historia de superación y de reto y de gente. Yo me he encontrado gente muy valiente y muy chingona que hace muchas cosas que yo no sería capaz de hacer, que se enfrenta a retos personales muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con atravesar el Suchiate, con ser violado por la policía, con ser robado, con sentirte en la calle, situaciones que muchos de ellos son campesinos que nadie les dijo cuando salían todo lo que iban a pasar, nadie les dijo a las muchachitas que se toman la píldora antiabortiva por si son violadas o que ya dan por hecho que van a ser violadas, nadie les contó eso. Es cierto que las historias dramáticas se pasan de boca a boca y llegan a los pueblos de los que salen, pero la gente también tiene miedo y salir y saber que se enfrenta a eso. O sea, creo que combina superación con miedo, con reto, con desafío. Tiene todos los ingredientes para que salgan buenos libros del fenómeno migratorio. Jacobo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Podríamos platicar Qué contigo se me ha hecho. por muchas horas. Tienes que volver. Tienes que volver, sí. Y muchísimas gracias por estar aquí, por abrirnos los ojos a esta realidad que normalmente no queremos ver. Como no somos migrantes, como yo no soy migrante, entonces no es algo que me incumba. Por supuesto que nos incumbe y nos incumbe a todos más de lo que nos imaginamos. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Gracias por por aquí. toda la labor que haces, que nos dejas ahí. Nosotros vamos ahora, Jacoba lo decía, las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres que migran? ¿Ha cambiado el tipo de fenómeno cuando la mujer ha empezado a migrar sola? ¿Esto ha tenido un impacto social, económico, familiar, emocional? Vamos a ver qué nos cuenta esta cápsula sobre ellas. La migración femenina siempre se había pensado que era menor, siempre se había pensado que eran esposas o hijas que se iban digamos, a reunir la familia, y ya no es así. Ahora son mujeres que viajan solas o con sus hijos, mujeres solteras, mujeres con mayor preparación, tienen una mayor independencia y autonomía muchas de las mujeres migrantes. Y pues muchas van a hacer su vida exactamente como lo harían aquí, pero ya permanentemente en otros países. Y esto tiene una característica fundamental, que es que van al sector servicios, que van a empleos precarios, que van a empleos mal pagados, y que muchas de ellas permanecen por años y por años en un estatus de, no digamos ilegalidad, sino que no tienen documentos. Y eso es muy importante porque vemos transformaciones en la familia, por ejemplo, que las mujeres trabajan, se van a Estados Unidos, dejan a sus hijos con personas y los hijos crecen sin ese cariño, sin esa atención que pues da la mamá. Y por otro lado, las madres sufren en Estados Unidos porque están lejos de sus hijos y por lo general tienen que cuidar a otros hijos que no son los suyos, y esa necesidad de cariño que ellas tienen la vierten sobre los niños que están cuidando. Entonces es un conflicto emocional muy fuerte. Además, no solo es el bienestar económico, es el bienestar social, psicológico, emocional, en fin, etcétera, etcétera. Ese es un punto que yo creo que tiene que ser abordado y está siendo abordado en el libro, como las condiciones en las que las mujeres se van y lo que encuentran allá y el tipo de trabajo que encuentran allá, que son trabajos sumamente desgastantes. Yo creo que, dado los resultados económicos que se tienen actualmente, la migración no va a parar. Y yo creo que también el avance en la educación de las mujeres, el avance de su propia autonomía, cada vez va a ser paritaria, digamos, o igual el número de hombres que de mujeres que están migrando. Y esto va a cambiar totalmente la estructura poblacional, digamos, del mundo. Hay 30 millones más o menos de mexicanos de primera y segunda generación, hay como 5 o 6 millones de ilegales entre mujeres y hombres, y esto quiere decir cómo va a cambiar la población de Estados Unidos realmente en unos 10 años, no tanto tiempo. La base es el cambio migratorio que hicieron las mujeres.
pues ahí claramente la situación de las mujeres migrantes añade niveles de complejidad, de sufrimiento y de una logística que no tienen necesariamente los hombres migrantes, hay un plus, digamos. Y bueno, pues estos días feriados realmente ya llegaron a su fin, ya vemos ahí el final, y ha sido un gusto absoluto que nos acompañe todos estos días desde el 22 de febrero. Laura García, muchas gracias por el enorme honor. A mí me gustaría dar un agradecimiento a todo el equipo, porque ustedes nada más ven a Julia y a mí aquí delante de la cámara, pero por supuesto detrás hay un gran equipo de TV UNAM haciendo esto posible. Gracias a Diana, a Vero, a Silvana, a Itzel, a Fernanda y Alberto que han hecho las cápsulas, a Arturo Linares, a Rafa, todo el equipo y a todo el staff de Toño, Eunice Eunice también ha estado por ahí. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible, sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado aquí día con día en días feriados que hacen que estos días sean además muy felices. Y que hemos podido hablar de lo que más nos gusta en la vida, que son los libros. Y disfrutar también este vestuario hermoso, cortesía de Julio, y que nos queremos llevar a la casa, para decirlo pronto, ¿no? Así que, bueno, se terminaron las sesiones de días feriados y pues muchas gracias, Laura García, ha sido un gusto. Yo también quiero dar las contigo. gracias a los alumnos del CIDI que han hecho posible también esta escenografía y que año con año nos permiten también disfrutar de sus diseños. Gracias y felicidades por ese talento y gracias a toda la feria. Recuerden, mañana todavía pueden venir, gracias a esta 41ª edición y pues aquí vamos a tenerlos, esperamos prontito con más ferias. Sigan pendientes de la pantalla de TV UNAM. Julia, qué goce, qué placer Gracias, y Laura qué García. agradecida. Una gozada conducir contigo y muchas gracias a ustedes, que sin ustedes esto no sucede. Gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto.